Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, te hago un resumen de las mejores noticias de marketing digital y redes sociales de la última semana. Y ojo, que las noticias son, otra vez, alucinantes. Por ejemplo, te contaré cómo Pinterest ha añadido una pestaña de compra en su búsqueda visual, o que YouTube se ha empeñado en querer quedarse con la inversión publicitaria de la televisión. También hablaremos de Facebook, en primer lugar, del lanzamiento de Facebook Pay tanto en España como en otros países, o que la red social ha añadido una nueva funcionalidad que nos hará más fácil limpiar nuestra cuenta, o que han creado la app llamada Collab, una app musical para desafiar a TikTok. También hablaremos cómo la red de Mark Zuckerberg y Snapchat se han sumado a varias empresas tecnológicas que condenan el racismo en los Estados Unidos, o que LinkedIn ha eliminado, ojo, 34 millones de cuentas falsas en 2019. Y algo muy importante para los marqueteros, y es que Google cambia su algoritmo para primar la experiencia de página. Y por último, os hablaremos cómo los influencers ya podrán monetizar Instagram. Sí, monetizar, tanto con directos como con IGTV. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. Pinterest añade una pestaña de compra a la búsqueda visual. Esta nueva pestaña está dentro de la funcionalidad Lens, que permite realizar búsquedas visuales de productos e iniciar el proceso de compra solamente empleando la cámara de la app. Para quien no lo sepa, para utilizar Lens en Pinterest, basta con seleccionar el icono de la cámara de fotos y realizar una foto del objeto que deseas buscar, o también subir una imagen del mismo desde la galería de imágenes del teléfono. Esto te permite, por ejemplo, realizar una foto de unas zapatillas que te molen y acceder directamente a un tablero con pines que te indican dónde está disponible el producto e incluso su precio, así que si sigues el enlace incluso podrías terminar la compra. Además, Pinterest ha firmado recientemente un acuerdo con Shopify para que los dueños de tiendas online puedan subir su catálogo de forma más rápida. YouTube quiere quedarse con la inversión publicitaria de la televisión. Pues sí, curioso, YouTube busca hacerse con ese nicho de mercado apostando por una nueva estrategia de venta de publicidad. Como señalan en The Wall Street Journal, YouTube quiere usar como palanca el hecho de que cada vez más consumidores ven vídeos de la plataforma directamente en su televisión. Pero a pesar de ello, los anunciantes, al menos de momento, no lo ven así. Y es que los anunciantes ven a YouTube como un sistema para ver vídeos desde el móvil o como mucho desde el escritorio. Es decir, para ellos, el espíritu de YouTube es de vídeos online generados por consumidores. Por lo tanto, a YouTube le falta el contenido profesional y seleccionado por un curator, algo que se espera en las plataformas de streaming y en los entornos televisivos. Vaya boomers que están hechos. Facebook Pay llega a España. Así es, Facebook Pay, que según la red social es una forma más fácil y segura de hacer compras dentro de Facebook, y que por cierto ya lanzó en algunos mercados como los Estados Unidos el pasado mes de noviembre, ahora llega a otros países y entre ellos España. Básicamente lo que permite Facebook Pay es tener introducidos en la red social los datos de la tarjeta de crédito o PayPal, por ejemplo, y que en las compras que se realicen a través de la red social, el usuario no tenga que estar introduciendo los datos de una tarjeta una y otra vez, sino que Facebook los almacena para que su compra sea mucho más rápida. Y cuando se habilite en Instagram y WhatsApp, también será posible añadir o editar los datos bancarios desde allí. Ah, por cierto, podrás añadir una doble confirmación de seguridad, la introducción de un PIN o que sea necesario emplear Touch ID o el sistema de reconocimiento facial del dispositivo móvil para así garantizar la identidad cuando realices una compra. Facebook hará más fácil limpiar tu cuenta. Facebook ha añadido una nueva función llamada Administrador de Actividad o Manage Activity, que ofrece una completa manera de administrar todo lo que guardas en la red social. Para llegar hasta aquí, basta con acceder a la administración de la cuenta, al registro de la actividad, y aquí tienes la opción de editar en bloque. Sí, editar en bloque.
Y de esta manera, aquí Facebook te permite filtrar todo tipo de contenido. Y lo bueno es que ya no tendrás que ir eliminando elemento por elemento, sino que podrás hacerlo todo de golpe. Así, si por ejemplo quieres eliminar todas las publicaciones de un año, solo tienes que filtrar por dicha fecha, seleccionarlas todas y eliminarlas. Fácil, ¿no? Collab, la app musical de Facebook para desafiar a TikTok. La red social de Mark Zuckerberg está trabajando en el desarrollo de un servicio pensado para competir directamente con TikTok. Su nombre es Collab y en estos momentos ya está disponible en fase beta para iOS, aunque solo para invitados y para aquellos que hayan solicitado su uso a través del servicio web oficial. Según afirma Facebook, el servicio permitirá que varios usuarios puedan colaborar en la creación de vídeos musicales independientemente del lugar donde estén. Es decir, exactamente lo mismo que TikTok, o casi. Y según el jefe de producto de Facebook, Brittany Venuti, su funcionamiento es súper sencillo, ya que cada colaboración está conformada por 3 vídeos independientes que se reproducen de forma sincronizada. Asimismo, el servicio cuenta con herramientas de edición para que la mezcla de todas las interpretaciones tenga el mejor resultado posible. ¿Qué te parece este movimiento de Facebook? Facebook y Snapchat se suman a las empresas que condenan el racismo. Las dos redes sociales se sumaron a las empresas que han condenado la desigualdad racial en Estados Unidos tras las violentas protestas por George Floyd, un afroamericano que murió mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis la semana pasada. Las gigantes tecnológicas se pusieron de acuerdo con Intel, Netflix o Nike para adoptar una postura pública contra la muerte de Floyd, expresando su preocupación por la discriminación contra los afroamericanos. Mark Zuckerberg afirmó que apoyamos a la comunidad afroamericana y a todos aquellos que trabajan por la justicia en honor a George Floyd, y también Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros nombres que no serán olvidados. Zuckerberg agregó que la red social destinará $10 millones a organizaciones que trabajan en temas vinculados a la justicia racial. LinkedIn eliminó 34 millones de cuentas falsas en 2019. LinkedIn ha presentado los resultados del informe de transparencia correspondiente al segundo semestre de 2019, que destaca la eliminación de más de 34 millones de cuentas durante todo el año. Por cierto, el 93% de las cuentas eliminadas por LinkedIn en el segundo trimestre del año fueron detectadas automáticamente por sus algoritmos. Según los datos de la compañía, de los 12 millones de cuentas eliminadas en el segundo trimestre del año, 7,8 millones fueron borradas durante el proceso de registro sin que se llegaran a crear, mientras que 3,4 millones fueron eliminadas antes de que fueran denunciadas por los usuarios. Por otra parte, en los 2 últimos trimestres de 2019, LinkedIn sufrió 82,6 millones de ataques de spam, una cifra considerablemente superior a los 60 millones que registró en los 6 meses anteriores. Y ojo, que LinkedIn también sufrió 107.900 ataques de scam, es decir, estafas digitales. Google cambia su algoritmo para primar la experiencia de página. Pues sí, curioso. Google realizará cambios en su algoritmo durante los próximos 6 meses para que a partir de 2021 la experiencia de página se convierta en un factor de posicionamiento en buscadores aún más relevante. Pero el término experiencia de página resulta un poco complicado, ya que se trata de una serie de factores variables que influyen directa e indirectamente en los tiempos de carga de una página web, como puede ser los scripts ocultos, pop-ups o contenidos de carga retrasada. Por ello, para medir la experiencia de página de la forma más exacta posible, Google ha creado los Web Vitals, una serie de factores con los que cuantificar esta experiencia de usuario. Y si quieres y me lo pones en los comentarios, haré un vídeo en exclusiva los próximos días sobre esto. ¿Qué te parece? Los influencers ya podrán monetizar en Instagram. Pues sí, curioso, algo que muchos estaban esperando. Sí, muchos creadores de contenido estaban esperando esto desde hace mucho tiempo, y es que parece que durante las semanas de pandemia la audiencia de los vídeos de IGTV, la plataforma de vídeos largos de Instagram, han experimentado un ligero repunte, y es ahora cuando la compañía ha decidido lanzar los primeros anuncios publicitarios. Así, los anuncios se mostrarán cuando los usuarios pulsen sobre un vídeo para verlo, tras aparecerle su miniatura en el feed de contenidos. Pero claro, es una apuesta arriesgada, bastante arriesgada, puesto que
Si ya costaba que pulsaran en ellos para verlos, si ahora antes de iniciarse el contenido se muestra el anuncio, quizás la tasa de abandono puede ser más alta. Pero de todas maneras, Instagram va a experimentar con distintos formatos para los anuncios de IGTV, así como también su emplazamiento, ya sea al inicio, en mitad o al final de un contenido. Que por cierto, estos anuncios no tendrán más de 15 segundos de duración, por lo tanto tampoco serán tan pesaetes. Y nada, de momento, durante esta fase de pruebas, Instagram designará el 55% de los ingresos al creador del contenido, produciéndose así la ansiada recompensa económica para los creadores, que llevaban años y años solamente monetizando por las marcas, por hacer brand content, pero Instagram no le ha pagado nada. Y lo que es bastante claro es que ahora, si se paga por los vídeos o por los anuncios, puede ser que crezca también su utilización. Además, esta medida para recompensar a los creadores en IGTV llega al mismo tiempo que la otra cosa anunciada por Instagram. Y es que la red social también ha anunciado que permitirá a los usuarios comprar insignias para recompensar a los creadores que retransmiten en un directo. Es decir, nuevas herramientas para quienes hagan directos en Instagram puedan ganar pasta. Así, se trata de unos budgets, una especie de pegatinas que los usuarios podrán comprar durante los directos en Instagram para agradecer a los creadores el contenido que están consumiendo. Por cierto, esas insignias se identificarán con corazones y de esta manera el usuario podrá comprarle un corazón a la persona que retransmite y abonarle así 99 céntimos de dólar. En cambio, por 2 corazones pagará 1,99 y por 3 pagará 4,99. Los usuarios solo podrán comprar una vez en cada retransmisión y una vez que la adquieran, estas pegatinas se mostrarán junto a su nombre de usuario durante la retransmisión. Así, la persona que realiza la emisión en directo podrá saber fácilmente quién ha comprado ese corazón y ha realizado su aportación económica. Ahora todo esto está solo en los Estados Unidos, pero Instagram ha asegurado que en los meses siguientes, o sea, a lo largo del verano, lanzará las insignias también en Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Turquía, España y México. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te han parecido todas estas noticias? Molan, ¿no? Dime cuál te ha gustado más en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mírate este vídeo aquí, que seguro que te va a molar un montón. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales que quiero que sigas, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.